recibir de su misericordia, de su gracia, por la victoria que Él obtuvo a nuestro favor, por lo que Él ganó, porque Él venció. Y de verdad, al estar meditando en lo que dice la palabra del Señor, he llegado al punto de que no solamente fue cuando Jesús murió en la cruz, ahí fue el punto focal, el momento más determinante, cuando Él dio su vida por nosotros, que alcanzó la victoria sobre el pecado y sobre el que tenía el poder a causa del pecado, que era el adversario. Pero Jesús venció a través de toda su vida y en la última semana hubo victorias muy claras, muy definidas, que Él obtuvo a nuestro favor. Y una de ellas fue la victoria de Jesucristo sobre el estilo de vida sin Dios, al que a veces llamamos mundo. Pero he preferido llamarlo así, estilo de vida sin Dios. Así que vamos a iniciar con este mensaje y vamos a ir al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 14. Muy bien. Bien, Marcos 14. Ahora, ¿a qué me refiero cuando hablo acerca de la victoria de Jesucristo sobre el estilo de vida sin Dios? Mira, esta es la forma en la que se mostraron las personas. Estos fueron rasgos, aspectos que estuvieron en las vidas de ellos, de los que no creían en Jesús y aún de los que creían en Jesús, sorprendentemente. Hubo enojo, hubo murmuración, también hubo traición por dinero, hubo amor a las peleas, por sorprendente que se escuche, y también el deseo de ser el mayor. ¿Qué otras actitudes tuvieron estos hombres? Bueno, la negación del Señor. Pedro negó a Jesús. Y que ellos estaban turbados y con miedo, acobardados. Así que la victoria de Jesús sobre el estilo de vida sin Dios implica varias cosas que vamos a estar viendo. ¿Listos? Yo confío que el Espíritu Santo es el que nos va a hablar y el que nos va a enseñar. Bien, Marcos capítulo 14. Dice así la palabra del Señor. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Bien, lo último que nosotros vimos o platicábamos anteriormente fue cuando Jesús purificó el templo, que fue el día lunes, y el día martes Jesús regresa y tiene una serie de pláticas, por no llamarlas discusiones, contra los religiosos o los religiosos contra él, porque querían prenderlo, querían, como dice aquí, querían por engaño, querían matarlo. Sin embargo, no pudieron encontrar en él tacha alguna. Cuando nosotros leemos aquí en Marcos capítulo 14, encontramos que antes de que fuera la Pascua, ya estaban pensando, ya estaban maquinando cómo prenderle, cómo tenderle una trampa a Jesús. Pero fíjate cómo dice el versículo 3, Marcos 14, a partir del versículo 3. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa,
vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Si nosotros vemos lo que dice en Juan capítulo 12, dice en el versículo 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Así que según estas dos porciones de la Biblia, la mujer que ungió a nuestro amado Jesús fue María. En Marcos dice que lo ungió en la cabeza o desde la cabeza. Y en Juan dice que ungió también sus pies y los enjugó con sus cabellos. Ahora, aquí va el estilo de vida sin Dios. Dice ahí que los que estaban, entre algunos que estaban, hubo enojo y murmuraban y decían, pero ¿por qué este desperdicio? Eso yo lo traduzco como que ellos tuvieron valores equivocados, porque no estaban pensando en Jesús, estaban pensando supuestamente en que eso se podía haber vendido para darlo a los pobres. Tú en el lugar de Jesús, ¿qué hubieras sentido? Ahí te va. Miren, ese día martes, era martes en la noche. Para los judíos, los días empiezan y terminan a las 6 de la tarde. Es decir, el martes a las 6 de la tarde para los judíos inició el miércoles. ¿Correcto? Por consiguiente, esa es la razón por la que dice que faltaban 2 días para la Pascua, 2 días para que Jesús fuera crucificado. Entonces, martes en la noche, cuando Jesús llega a la cena, quiero que imagines en qué situación llegó. Todo ese día había estado enseñando y había tenido que escuchar a los que estaban contra él y había tenido que cuidarse de ellos, y había sido un día difícil, un día estresante. ¿Tú cómo crees que Jesús se sentía? Así que cuando Jesús llega a la cena, cambia su enfoque, porque ahora está con sus amigos. Ahora está con Simón el leproso, que ya no estaba leproso, si no, no estaría ahí en la cena. Había sanado a Simón. Estaba Lázaro, que lo había resucitado. Era una fiesta. Jesús era el invitado especial. Entonces viene una mujer, viene María y unge el cuerpo de Jesús. Y hay unos corazones que no pueden entender eso y se enojan y murmuran y dicen, ¿por qué ese desperdicio? Yo no puedo entender qué estaba pasando. Lo que sí te puedo decir es que Jesús honró a la mujer, y dijo, dejadla, se ha anticipado a ungirme. Y de cierto os digo que en cualquier lugar donde se predique el evangelio, se hablará de esta mujer. Eso fue lo primero que enfrentó Jesús.
Ahora, vamos a otra parte de la escritura. Voy a invitarte a que busquemos Lucas 22. Bien, en verdad daban a los pobres, ¿eh? En verdad daban a los pobres, porque ellos pensaron, era algo que sí hacían. Sin embargo, también aclara que Judas, y ahorita es lo que quiero que veamos, ¿sí? Vamos a ir a a Lucas 22, perdón. Bien. Vamos a ver qué dice versículo 3 y 4. Dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Entonces fue y habló con ellos. Mateo 26:15. Si también quieren leerlo ahí donde están. Dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ahora, dice en el otro evangelio, dice en Juan, que Judas dijo eso no porque cuidara de los pobres, sino porque sustraía dinero. Ahora, como Jesús defendió a la mujer, yo creo que eso fue todavía un toquecito ahí en el orgullo de Judas. Y entonces Judas dice, bueno, pues no me gané ese dinero, entonces voy a ver qué hago. Y mira, Jesús fue traicionado, pero amó. Y te lo comento así. Vamos a ver cuál fue la perspectiva de Jesús referente a la traición de Judas. Dice Juan 13:18. Y yo te invito a que tú también busques en tu Biblia, ¿ok? 13:18. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Jesús vio la traición de Judas como un cumplimiento de la palabra. No la tomó personal Jesús. Es más, Jesús lo amó. ¿Cómo te digo que lo amó? Porque dice ahí mismo en Juan, pero ahora en 13:26, respondió Jesús. Bueno, leo desde el 25. En él entonces, hablando de Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Quién es el que te va a entregar? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. 29. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Es decir, si era algo que acostumbraban, que ellos hacían. Ahora, ¿por qué por qué digo que Jesús fue traicionado, pero Jesús amó? Bien. Cuando Juan está al lado de Jesús y le pregunta
Señor, ¿quién te va a entregar? Jesús echa mano de una costumbre que había. Y esa costumbre en aquel tiempo era que a las personas, a los más especiales, los tenía a su lado. Y una muestra de afecto, una muestra de amor, era mojar el pan en una especie de salsa que tenían en la Pascua, mojar el pan ahí y dárselo a la persona distinguida, a la persona amada. Y Jesús todavía hizo eso con Judas. ¿Te imaginas qué pasaría si nosotros tomáramos el estilo de Jesús? Y aquellos que nos traicionan, porque Jesús ya sabía que lo había traicionado, que aquellos que nos traicionaran, les mostráramos amor. ¿Te imaginas lo que podía pasar con ellos? Ese es mi Jesús. Ese es el estilo de vida que Dios quiere que tengamos. No pagar mal con mal, sino devolver un bien cuando se nos hace un mal. A eso esto me conmueve, hermanos. Bien. Pero además, Jesús enseñó humildad con palabras y con hechos. Vamos a ir a Lucas 22. Y dice en los versículos 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Saben? ¿Saben qué significa esa palabra, ese concepto que dice que hubo una disputa entre ellos? Significa un altercado. Y la palabra en el original literalmente significa amor a las peleas. Estar dispuesto a pelear. Tener la actitud ofensiva. Así estaban ellos. Amados, estaban celebrando la Pascua. Estaban recordando que habían sido liberados, que eran libres como nación. Esperaban al libertador también. Reconocían que el Dios Todopoderoso estaba con ellos. Era la fiesta más importante. Y ve la actitud que tenían los discípulos, los que conocían a Jesús, los que habían ya años. ¿Y qué actitud tienen? De pelear a ver quién es el mayor. A ver quién se merece estar cerca de Jesús. A ver quién se merece los honores. A ver quién se merecía ser honrado. Hermanos, ese es un estilo de vida sin Dios, definitivamente. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Jesús les dice: miren, los reyes de esta tierra se enseñorean sobre los que gobiernan. Pero aquí conmigo no será así.
sino el que quiera ser el mayor, hágase como el más joven. Y el que quiera ser el principal, sea un servidor, sea un siervo. Pero no solo se quedó ahí. Dice en Juan capítulo 13, versículos 3 al 10. ¿Están conmigo? Ok, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugárselos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Leo hasta el 13, dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Wow. Así que, miren, yo que Jesús me los hubiera regañado. Jesús les enseñó todavía. Y Jesús todavía les mostró con un ejemplo lo que es ser el mayor. Dice que se despojó, o sea, se quitó su ropa, tomó una toalla, hizo lo que hacían los esclavos. Esa era costumbre ya desde el tiempo de David. Cuando David manda a traer a Abigail para casarse con ella, Abigail se postra y dice, sí, yo seré sierva de mi Señor, yo lavaré los pies de los siervos de mi Señor. Así que esto lo hacían los esclavos. Lavar los pies lo hacían los esclavos, los gentiles. Dios. Era algo humillante. Por eso Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Y Jesús le dijo, lo que ahora hago, tú no lo entiendes ahorita, pero después lo vas a entender. ¿Qué sucede con el ser humano? ¿Qué sucede con nosotros cuando amamos el pelear? Y cuando queremos ser el mayor. Esto no es nuevo. Esto ya había pasado. Ahí mismo en Lucas, después de que Jesús subió al monte, se transfiguró. Después de que Jesús echó fuera el demonio que estaba en el joven, Jesús les dijo, voy a dar mi vida, voy a morir. Y ellos, dice ahí esa parte de la escritura, que ellos no lo entendieron y empezaron a discutir quién era el mayor. Así que esto ya se había repetido, no era nuevo. Pero Jesús, con su ejemplo, demostró que hay que ser humildes. Por algo él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para sus almas. Si ustedes aman pelear y desean ganar siempre, aunque el otro pierda, para sentirse el mayor, estarán viviendo de acuerdo al estilo de vida sin Dios. Y eso no honra a Dios, no es su voluntad, no es su propósito. Bien, seguimos ahí en Juan 13.
Y ahora vamos a ver versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vean qué lección les da Jesús. Ahora, ¿por qué dice un nuevo mandamiento os doy? Fíjense, vamos por partes. En la ley, y aguas para los que se quieran regresar a la ley. En la ley dice, ama a tus amigos, pero aborrece a tus enemigos. Jesús después, en el Sermón del Monte, dice, ama aún a tus enemigos. Pero aquí todavía le sube, lo pone más alto, porque dice, un mandamiento nuevo les doy. Escúchenme, que se amen unos a otros como yo los he amado. Fíjate hasta dónde pone el Señor el llamado a amar. Que os améis como yo os he amado. Así que este es el nuevo mandamiento. Ahora, un ejemplo de cómo Jesús nos ha amado. Vamos a ver qué dice Lucas 22, 31 al 34. Vamos a ver un ejemplo del amor de Jesús. Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo primero? ¿Que lo iba a negar? ¿O que había rogado por él? ¿Qué le dijo primero? O sea, el estilo de vida del ser humano es, primero fusilamos, ¿sale? Oye, tú, ¿por qué hiciste esto? Que mira, que ya ni... Y ya después nos ponemos en su lugar. Y ya después analizamos o preguntamos qué fue lo que pasó. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Pero Jesús no empezó recriminándole. Jesús primero le dijo, Simón, y mira, le está diciendo el nombre que le había quitado, el nombre que Jesús no quería que tuviera. Porque cuando lo llamó a ser pescador, le dijo, Simón, hijo de Jonás, ya no será tu nombre Simón, sino ahora vas a ser llamado Pedro. Pero aquí Jesús le vuelve a hablar por su nombre anterior, de alguna manera para que Pedro se dé cuenta que va a enfrentar una debilidad. Pero Jesús le dice, Simón, Satanás ha hecho una petición. Ha pedido sacudirte durísimo para que salga la paja de ti. ¿Y sabes qué? Tiene permiso. Pero yo he rogado que tu fe no falte. Ahí está el amor del Maestro. Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo.
no solo a la cárcel, sino a la muerte. Pedro, me vas a negar 3 veces. Y así fue. Pero Jesús le mostró su amor diciéndole, pero mira, Pedro, te va a pasar esto, pero cuando regreses, sigue adelante. Jesús ya había perdonado a Pedro. Pedro todavía ni le negaba. Y Jesús ya lo había perdonado. Jesús ya estaba viendo hacia adelante. Eso es nuestro Jesús. Ese es nuestro amado. Oh Señor, Mateo 26, 26 al 9. Gracias, Señor. Mateo 26, 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomó la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que Jesús instituye la cena del nuevo pacto. Vean, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos como un judío genuino. Jesús fue un judío genuino. El único judío que cumplió la ley. El único hombre que cumplió la ley. El único. Pero viendo cómo seguían actuando, viendo cómo seguían respondiendo los hombres, dijo, este es el momento. Esta es la razón por la que vine. Ese es el propósito por el que voy a dar mi vida. Para establecer un nuevo pacto. Porque si no hay un nuevo pacto, nunca podrán vivir como yo he vivido, dijo Jesús, pensó Jesús. Así que lo que hoy vamos a recordar, lo que vamos a celebrar, la mesa del Señor, se instituyó, sí, en el contexto de la Pascua, pero al mismo tiempo independiente, porque es un nuevo pacto. Y este nuevo pacto estaba profetizado muchos años antes. Quiero leer solamente Jeremías, en Jeremías 31. A partir del versículo 31. Amén. Bien, dice así. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No como ese, fue un pacto importante, pero no como ese. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ese es el nuevo pacto. Así que cuando celebremos la mesa del Señor, como después también dice en la palabra en Corintios, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque este es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto en su sangre. Que el nuevo pacto entonces tiene que ver con que en nuestra mente son escritas sus leyes y en nuestro corazón. Que Él perdona los pecados. Y tiene que ver con el hecho de que ya no vamos a ser enseñados por los hombres, sino que el Señor mismo será conocido por todos los que ahora creemos en Él. Así que el Señor dijo claramente que no iba a volver a tomar hasta que Él viniera en su reino. Y sí, será un vino nuevo, será algo diferente lo que celebraremos con Él cuando Él venga por segunda vez a reinar. Vamos a ir hacia la última parte de lo que estoy compartiendo y quiero que pensemos un momento o veamos cómo los discípulos se encontraban. Ellos tenían inquietud y miedo. Dice en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice en los versículos 27 en adelante, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ahora os lo he dicho antes de que suceda esto, para que cuando suceda, creáis. Así que, ¿cuál fue el propósito por el cual Jesús les dijo, les adelantó, les anticipó lo que iba a suceder? Para que cuando sucediera ellos creyeran. Ahora, cuando aquí les dice, no se turbe su corazón ni tenga miedo, significa, esa palabra miedo significa acobardarse, ser cobarde. Entonces Jesús sí les dijo que su corazón no se turbe, no se angustie, y eso haga que se acobarden, que dejen de avanzar, que dejen de hacer lo que tienen que hacer. Ahora, Jesús ya les había dicho y había anticipado que lo iban a abandonar. Jesús no se refería a que no fueran cobardes cuando Él iba a dar su vida, sino una vez que Él resucitara, porque Él iba al Padre, ahí ya no les era permitido ser cobardes. Ya no, porque el Espíritu Santo iba a estar con ellos. Así que Jesús, en su grande amor, para que ellos no estén turbados, no estén con inquietud y no estén con miedo, les dice, voy a prepararles un hogar. Les dejo mi paz, la paz que yo tengo. Y él termina con esta parte que escribí aquí. Dice, no hablaré ya mucho con
ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos de aquí. Ahí fue donde terminó esa reunión. Ahí fue donde terminó la mesa de la Pascua y la institución de la mesa del Señor. Ahora, cuando Jesús dijo, el príncipe de este mundo nada tiene en mí, está diciendo, yo me entrego por obediencia. Atención con esto. Dice, ya no les voy a hablar mucho porque viene el príncipe de este mundo. Viene la hora en la que él va a actuar. Viene el tiempo de la oscuridad. Viene el tiempo donde Satanás va a tomar control del mundo, de las personas, para que ellos griten, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Para que los discípulos huyan, para que Pedro niegue y para que Jesús sea golpeado y sea lastimado de una manera tan brutal y tan cruel. Pero Jesús aclaró, viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí. Es decir, nada de lo que me va a suceder es porque yo esté mal o porque él tenga poder sobre mí, sino que lo que va a suceder es para que el mundo sepa que yo amo al Padre, el Padre me ama a mí y yo doy mi vida por amor. Doy mi vida por amor. Esa es la victoria que nosotros tenemos y encontramos en Jesús. Así que, ¿qué escoges? Amado, amigo, ¿qué escoges? ¿Cómo escoges vivir tu vida? ¿Con enojo? ¿Murmurando? ¿O escoges adorar? Como lo hizo María, que adoró a su Señor. ¿Qué escoges? ¿Traicionar por dinero? ¿Hacer cosas porque hace falta tanto el dinero que hay que hacerlas? Y de esa manera negar al Señor. ¿O escoges amar? ¿Qué escoges? ¿Amor a las peleas? Estar peleando todas las oportunidades que se te dan y siempre querer ganar. ¿O escoges la humildad? ¿Qué escogemos? ¿Vivir acobardados o vivir con fe? Esa es la invitación que Jesús te hace. Ese es el llamado que Jesús te hace. Esto es lo que quiere que tú y yo tengamos en mente y en corazón. Él ganó. Él sabe lo que es enfrentar todo eso. El enojo, la tristeza, la murmuración. Él lo sabe, pero Él lo venció. Dice en Juan 16, versículo 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En esta vida, en el mundo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido el estilo de vida sin Dios. Lo he vencido porque vine a vivir diferente. Y lo he vencido porque di mi vida y establecí la oportunidad de un nuevo pacto.
para que todo aquel que crea en mí pueda tener una vida nueva. No tenemos que luchar solos contra el enojo, contra la murmuración, contra el orgullo, contra el deseo de ser, de tener, ser mayores. No tenemos que luchar solos contra la soledad, contra el temor. Jesús está